Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Estamos en, Pascua de Resurrección. La semana pasada toda la dedicamos a tratar de profundizar en temas de espiritualidad, más que de religiosidad, de una espiritualidad que enriquezca nuestras vidas, y de los que tenemos el don de ser católicos, de creer en el misterio de la redención, pues que no nos quedemos mochos en la apariencia y en el ritual, que es valioso, pero que podamos profundizar espiritualmente. Bienvenido, Fernando. Gracias, Gerardo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias nuevamente por la invitación a este nuevo programa. Miércoles Santo, ni te presenté bien, mano. Tú eres filósofo, platícanos un poco por qué. Bueno, yo estudié filosofía en la Universidad Pontificia de México. Estudié en el Seminario Conciliar de México. Ya hice aquí... Pero no eres presbítero. No soy diácono, sacerdote. No tengo ningún cargo eclesiástico. Laico. No, laico. Y das conferencias, das clases, eres maestro, escribes libros. Sí, eres yo escritor. Tengo una materia en el Instituto Sede Sapiencia del Arzobispado de México, y aparte soy el coordinador del área musical de la editorial Buena Prensa. Es una editorial católica también dedicada a todo lo litúrgico. Esos son los trabajos que desempeño, y en los tiempos que tengo un poquito más despejados, pues leo, investigo, profundizas y escribo. Y escribes libros. Sí. Y hoy te hemos invitado, y bueno, ya queremos que seas un colaborador de este programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y que encuentres aquí un espacio también para compartirnos muchos datos, muchas cuestiones que nos enriquecen. Mis hijos y mi esposa creen que bárbaro, que he leído, hombre. El otro día regalé más de 200 libros de mi biblioteca personal, porque no sirven. No, sí sirven, pero pues ya no tengo espacio, mano. Y bueno, a alguien le pueden servir. Y creen que he leído muchísimo. Y no es cierto, mano, porque Fernando Nieto, que es mucho más joven que yo, ya le ha aprendido muchísimas cosas que yo ignoraba, leyendo a un jovenazo. Gracias. Y ahora con el libro que vamos a comentar de Fernando Nieto, Como Trigo Limpio, caramba, pues también estoy reconectándome con algunos aspectos que sí sabía yo un poquito de historia, Sí. que he sido profesor de historia desde hace más de 30 años, Universal y de México, y con un personaje del que yo había oído hablar hace muchos años, pero cuya biografía profunda ignoraba. San Ignacio, obispo mártir de Antioquía. Sí. Y entonces me llamó la atención cuando supe que este libro, Como Trigo Limpio, es una novela que se desarrolla en el primer siglo de nuestra era. Sí. Estamos en el siglo XXI, esto se desarrolla en el siglo I,
es decir, del año 0 al 100, en que es cuando vive Ignacio, cuando hay una serie de realidades históricas que nos asomamos, los que tenemos 50 años, 60 años, nos asomamos gracias a Hollywood, fíjate, Sí. que cuando éramos niños nosotros hizo varias grandes superproducciones acerca de esta época del circo romano. Sí. La intención no me interesa, el hecho es que sí nos acercó un poco a esas realidades, ¿no? Quo Vadis, algunas películas que hubo, Ben-Hur. Ben-Hur, que con Charlton Heston, que fue una película extraordinaria, en fin, Sí. y que nos permitieron acercarnos, si es que no somos gente de mucha lectura, pero las generaciones actuales no tienen ni idea de cómo fue el siglo I, y a lo mejor dicen, ay, a mí que me interesa. Sí. Bueno, si eres humano, nada de lo humano te es ajeno. Y yo creo que es muy interesante, porque Ignacio Loyola, bueno, pues todo el mundo ha oído hablar de este personaje extraordinario. Fundador de la comunidad de los de jesuitas. los jesuitas, que surge como una respuesta a la Reforma, como una respuesta, en fin, Así es. Sí. a hechos históricos de otro momento histórico. Pero Ignacio de Antioquía pues también tiene lo suyo, es interesante, ¿no? Sí, cómo no. Ignacio de Antioquía es un personaje muy interesante y repercute mucho en el pensamiento de la naciente iglesia, sobre todo por su testimonio de vida, que consagra a Dios con la entrega incluso de la vida en el circo romano. Y esto no tiene que ser temas aburridos, ¿no? No, de ninguna manera. Es muy apasionante la vida de San Ignacio de Antioquía. Porque fíjate que, híjole, a veces da una flojera el domingo la misa, ¿no? Sí. Yo ya sé a dónde ir. Cuando puedo, la Guadalupita en Coyoacán, a la misa de 1:30. Sí. Porque el que predica es un sacerdote que sí cree en Dios. Que es raro. En nuestro tiempo, desgraciadamente, a veces parece que es raro. No creen la charola, ni creen, Sí. sino realmente creen en Dios, ¿no? No dice, tomen y coman, este es mi cuerpo. Bueno, con Chinchachoma es una delicia, con el padre Emilio Vargas, con un cura que cree en Dios es una maravilla escuchar misa, con un ritualista que pues es un profesional, a veces es reaburrido, porque Sí. la famosa homilía, qué horror, ¿no? Entonces, no, los temas religiosos no tienen que ser aburridos, no tienen que ser una catarsis para dormirte, como Sí. si pones el canal del Congreso a veces, si tienes insomnio, pues pon el canal del Congreso, Como bien te dices, duermes, ¿no? como bien dices, Gerardo, yo creo que no hay nada más cansado que estar en una celebración eucarística en donde la persona que está presidiendo no te parece creíble. Ándale. Una persona que te esté diciendo que hay que actuar con amor, que hay que ser responsable, y que no se tú ubica. lo conoces y efectivamente Y que no es- se ubica en las realidades del siglo XXI. Exactamente. Y no está viendo, a ver, ahorita hay muchísimas viejitas, ¿no? Ahorita hay muchos jóvenes, caray. Claro. Ahí veo que hay familias. Bueno, pues voy a hablarle a la familia, voy a hablarle. Y entonces, pues Dios no puede darle a ese señor el don de lenguas Claro. para que cada quien escuche lo que necesite escuchar. Bueno, pero pues aquí tampoco tenemos el don de lenguas, pero sí tenemos la necesidad de hacer pausas. Así que no le cambien, va a estar interesante el programa de hoy, con permiso. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Fernando Nieto Reyes, autor del libro Como Trigo Limpio, hoy nos vas a platicar de otra novela que escribiste
¿Por qué escribiste como trigo limpio? ¿Qué es eso de trigo limpio? Trigo limpio precisamente es una frase de San Ignacio, que él decía que él le pedía a Dios ser como ese trigo limpio, puro, que ya está listo para ser triturado, decía él, en las garras de los leones, de manera que quedara como harina fina que sirviera para hacer un pan que se pudiera comer en el reino celestial después de la muerte. Si fuera San Ignacio, obispo mártir de Texcoco, diría como maíz blanco mexicano, sí, que es del que son despojados nuestros campesinos mexicanos, sí, y les traen mazorcas amarillas, las que en Norteamérica se usan para los caballos y los cuadrúpedos, sí, para las bestias. Y nos despojan de nuestro maíz blanco. Yo quiero ser, Señor, como ese maíz blanco mexicano, Sí, que no beneficia a los mexicanos gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿no? sí, con el que se puede hacer un alimento rico para compartir en la mesa Y celestial. mucho más nutritivo, Claro que ¿no? sí. Pero somos mexicanos, entonces, no, pues eso no es para nosotros, aunque sea un producto mexicano. Perdón, pero estoy Sí, ubicando a Ignacio de Antioquía como si fuera Ignacio de Texcoco, Sí, ¿no? O de no sé, o de Sinaloa, o de no sé. sí. Bueno, perdón, Sí. ahora ubica a Ignacio en Antioquía en la época que él vivió, el siglo I, creo que él Sí. murió en el año 100 y pico. Él muere en el año 107 y precisamente 107. muere durante la persecución, digamos, un poquito más legal que tuvo Trajano en contra de los cristianos. Digo legal porque no era como aquellos decretos que se decían de que todo aquel que no dé culto a los dioses de Roma va a padecer, sino que él dice, bueno, en el famoso reescrito de Trajano, él dictamina que todo aquel que sea acusado y que sea en un juicio condenado va a padecer. Ya no era como en el tiempo de Nerón que dijo, bueno, aquel que no dé culto a los dioses Inmediatamente pasa. al circo romano. Aquí vamos. no, aquí va a haber la oportunidad, primero de que sea acusado, porque a lo mejor la gente podía saber que aquel era cristiano, pero si no lo denunciaba, no le pasaba nada. Y luego que sea juzgado por un tribunal. Y luego que haya un juicio, que haya un juicio justo, y si se le encontraba culpable, entonces sí merecía una pena. Entonces, Pero no era sí. como la justicia mexicana, No. en la que si eres pobre, eres Sí. culpable y te vas al reclusorio y hasta Santa Marta vas a dar o a una No. de alta seguridad. Hasta eso que aquí no existe eso. Y si eres rico, te vas a tu casita muy a gusto, ¿no? No era así. A ver, ubiquemos el siglo I, ¿no? Sí. Hay una frase del siglo, bueno, de todos los siglos, que dice, al pueblo pan y circo. Ajá, sí. ¿De dónde viene esa frase? Viene justamente del Imperio Romano. Claro, No era oficial, era la ley no escrita, sí. que hizo a Roma el imperio más poderoso de su época. Sí, y que precisamente provoca que Roma, como todas las capitales que van creciendo, tengan a mucha gente que se le van acercando, como lo vemos en la Ciudad de México hoy, que tenemos una periferia que ha ido creciendo y creciendo de la gente que quiere llegar, porque piensa que hay muchas posibilidades de trabajo, de tener una remuneración más alta que en sus lugares de origen, pero que se encuentra con una ciudad que ya está muy estructurada, que difícilmente puede aceptar más gente. Y muy desorganizada. Entonces empiezan a crecer los círculos de miseria en derredor, y esto es lo que pasa también en Roma. En Roma hay mucha gente que está en las orillas, que no tiene alimento, y entonces al emperador se le ocurre decir, bueno, pues mejor esta gente, en lugar de que nos vayan a delinquir, mejor las entretenemos. Les regalamos un pedazo de pan, les regalamos el circo para que se diviertan, y de esta manera nos evitamos males mayores como podrían ser los robos, los asaltos en caminos y todas estas cosas. Y esa estrategia le funcionó porque, caramba, si recordamos a un Julio César, Sí. oye, es que el Imperio Romano, desde lo que hoy es España, hasta lo que hoy es Arabia y Egipto, era una cosa tremenda, ¿no? Y Herodes, bueno, era el rey, sí, pero sujeto a Pilato, que era el gobernador Sí. romano, y a Herodes lo mandaron a Harvard, se lo llevaron a Roma y le lavaron el cerebro, Sí. y luego lo mandaron a gobernar a los judíos. Es decir, buscaban un líder mexicano, un chavo inteligente, lo becaban en en Roma, ahí le enseñaban
que lo importante era el imperio. Sí. Y le enseñaban economía en los Chicago Boys, perdón, me brinca el siglo XXI, el siglo XX. Pero Muy bueno, parecido. y llegan los mexicanos a gobernar México, pero ya estuvieron en la sede del imperio, aprendiendo Cartens, en fin, ya se prepararon. Qué bueno que Calderón no se lo llevaron a lavarle el cerebro allá. Oye, perdón, pero es un poco, la historia es la maestra de la vida. Sí. Y luego vamos a mencionarlo, ¿cuándo cae el Imperio Romano? Cuando el pleito que hay, ya no recuerdo bien los nombres, pero entre el que está gobernando Egipto con el emperador, dice, pues ya, vamos a cortar el pan, y corta el trigo. Sí. Y entonces las turbas... Las invasiones bárbaras. Y se acaba Roma. Cae en unos cuantos años un gran imperio, porque pues ya el circo, bueno, pues todavía está, pero es deteriorado. Y el pan ya no hay pan. Y entonces el hambre hace que se caiga el Imperio Romano. Sí. Eso y los problemas que trajeron las invasiones de las tribus bárbaras con gente, o más bien con cantidades grandísimas de gente que nunca se pudieron imaginar que podían más o menos ir solventando, ¿verdad? Entonces, todo esto es el problema con el que viene a finalizar Roma. Bueno, ya nos ubicamos un poquito. ¿Por qué es como trigo limpio? Porque es lo que Ignacio le pide a Dios, ser como un trigo limpio. En ese momento, en ese contexto, bajo el Imperio Romano, y nos vas a platicar más después de una pausa. ¿Cómo no? Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Excelencia personal, como trigo limpio. Fernando Nieto Reyes, a ver, platícanos. Una historia, esta es una historia de convicción acerca de un cristiano en la Roma antigua, en la Roma del siglo I. Sí. Como trigo limpio va a girar en torno al personaje principal, que es Ignacio de Antioquía. ¿Él qué era? ¿Era romano? Era obispo de... No, pero antes. Él era romano, era judío. No, era sirio. Ciudadano. Era de Antioquía de Siria. Fue un discípulo de San Pablo. Tuvo la oportunidad de ser discípulo de San Pablo. Se comenta entre sus biógrafos, dicen que quizá él tuvo también un acercamiento con Juan, el evangelista, y de ahí tiene su conversión. Se sabe de él básicamente hasta que es obispo. Se sabe que fue un hombre casado, tuvo su familia, y tiene su conversión por ahí de finales del primer siglo, y vive persecuciones, se le toma también como una persona que supo ser fiel en las primeras épocas de las persecuciones, y por eso se le pide que sea el obispo de Antioquía. El imperio te exigía que adoraras a Apolo, que adoraras a las divinidades romanas, porque consideraban a los cristianos una amenaza contra el poder político y económico del imperio. Sí, fíjate, Gerardo, que los romanos eran politeístas, pero no eran unos politeístas que fueran bárbaros, ni tampoco cerrados así. Eran de legales, la gente, sí, muy legales. La gente que llegaba y que decía, a ver, yo pues sé que existen varios dioses, entonces quiero conocer a tus dioses, tú que eres de este pueblo que acabo de conquistar. Ahora bien, yo reconozco a tus dioses y no tengo ningún inconveniente en darles culto. Y en darte libertad religiosa. Sí.
Lo único que te voy a pedir es que tú también des culto a mis dioses del imperio. Y esto tiene muy buena aceptación prácticamente con todas las Con culturas. Siria, con Egipto, con muchas culturas. Exceptuando con dos comunidades. Las comunidades judías, que son monoteístas, y la comunidad cristiana, que es monoteísta. Y aquí es donde van a empezar a surgir los problemas. De hecho, la primera persecución de Nerón en contra de los cristianos, como se plantea en las películas hollywoodenses, no es precisamente en contra de los cristianos, sino es en contra de aquellos que no adoran a los dioses romanos, que en este caso vienen siendo la comunidad judía y la comunidad de los cristianos. Pero vamos, no era algo centrado solamente contra el cristianismo. Para poder manejar este personaje, San Ignacio, porque yo he sido muy respetuoso con los personajes que toco en las historias, a ellos nunca les pongo palabras que ellos nunca dijeron. Tuve que inventar 3 personajes, 3 jóvenes que viven en la región de Egipto, en un pueblo que se llama Tanis, que se convierten en el cristianismo y que por el rescrito de Trajano son acusados por la comunidad del pueblo de no dar culto a los dioses del imperio, y entonces son remitidos a Roma para su juicio. Y en el trayecto se encuentran con Ignacio de Antioquía, que les ayuda a despejar algunas dudas sobre algunas primeras herejías que ya estaban surgiendo dentro de la iglesia, como lo fue precisamente el docetismo, en el que se afirmaba que Dios o que Jesucristo no era verdadero hombre, sino solamente Dios. O el arrianismo, en fin, empiezan a surgir otras versiones. Ya empiezan este tipo de cuestiones. Entonces ellos se encuentran con Ignacio de Antioquía en el camino y él les ayuda a despejar sus dudas. Y entonces ahí aprovechamos para hablar de las 7 cartas que escribe San Ignacio de Antioquía, entre aquellos la carta que escribe a la comunidad de los cristianos de Roma, que es la más interesante. Es precisamente en donde les pide a ellos que no hagan nada por liberarlos del circo romano, porque él siente que está llamado a dar testimonio con su sangre de su nombre cristiano. Para esto hay que meterse en documentos históricos. Sí. A ver, querido radioescucha, el otro día mencionamos aquí a Dan Brown. Dan Brown dicen que es un catedrático de Harvard. No es cierto. Su papá era maestro de matemáticas en Harvard. Él es hijo de un maestro. Él no es maestro, ni fue maestro nunca. Se dedica al género de novela, sí. Utiliza algunos datos reales, sí. Sí existe la Última Cena. Claro. Sí hay un personaje imberbe junto a Jesús en este cuadro de Leonardo da Vinci. Sí hay un personaje que no tiene barba, que tiene las facciones más finas, sí, porque es un jovencito, es el apóstol Juan, y todos los demás son los otros 11 apóstoles, son 12. Sí existió Leonardo da Vinci, sí existió Isaac Newton, el Santo Grial, claro que sí, es un concepto histórico. Sí existió María Magdalena, por supuesto, está en los evangelios. Sí existe el Opus Dei, por supuesto. Claro. No se enojen, digo, Opus Dei, la obra de Dios, bueno, sí existe. Es decir, usa muchos, sí hay frailes que usan sotanas, sí, claro que hay frailes. Pero los del Opus Dei no son frailes. No usan sotana de fraile. No sé si me explico. Sí. El problema es que para escribir una novela toma algunos elementos veraces y tuerce esos elementos, los falsifica. Sí. Y a la gente inculta, pues le engaña con mucha facilidad. A la gente que no a la gente que no tiene fe religiosa, no, sino a la gente que carece totalmente de cultura estética, de cultura histórica, pues la confunde. Bueno, Fernando Nieto hace lo mismo. ¿Cómo? Sí. Él toma unos cuantos versículos del Evangelio para hablarnos de Bartimeo. Y todo lo demás él lo inventa. Sí, pero espérame, la diferencia es esta. Él toma como trigo limpio, toma a Ignacio de Antioquía, toma al emperador, toma las realidades del primer siglo de nuestra era, y todo lo que dijo Ignacio de Antioquía lo respeta. No lo falsifica, ni lo interpreta. Exacto. Y inventa, claro, para poder convertir estos relatos en una novela deliciosa, atractiva, de fácil y ágil lectura que nos atrapa,
pero sin falsear, sin mentir, sin inventar algo que tuerza, que manipule con alguna intención. No es la idea. La idea es pasar un conocimiento histórico que sea verídico, y que por lo mismo que sea verídico, que sea algo que nos dé un poquito de crecimiento. Que sea enriquecedor, pero que sea divertido, ¿no? Sí. Que no sea aburrido. Esa es la intención. Y aquí nunca son aburridas las pausas, así que vamos a una de ellas. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. A ver, Trajano. En tiempos del emperador Trajano, nos dice Fernando Nieto, él nos marca la diferencia. El emperador Nerón, pues bueno, lo sabemos que estaba loco y que sí quemó Roma y que tocando el arpa. Sí. Hasta hay una parte de leyenda y hay una parte histórica que permite las leyendas. Como que la ley, él era la ley, ¿no? Y bueno, acuérdense que el Senado tenía una gran importancia. Actualmente en las universidades, en las facultades de Derecho, se estudia el derecho romano. Trajano era un emperador respetuoso de la ley. Sí. Pero también, igual que todos los demás, con circo romano, a donde a los pobres infelices cristianos, más que a los judíos, los echaban al circo romano, a morir con las fieras salvajes, o a enfrentarse con gladiadores, o en fin, a hacer un circo para la gente, ¿no? Si no hay suficiente pan, vamos a darles más circo. Ahora hay mucho pan, bueno, pues podemos disminuirle un poco al circo, Sí. pero hay que conservar el poder. Maquiavelo, el fin del poder es conservar e incrementar el poder. George Bush, bueno, en fin, personajes de distintas épocas, ¿no? Maquiavelo no lo defiende, lo denuncia en el Tratado del Príncipe. Hoy, si leemos como Trigo Limpio, no solo aprendemos de la maestra de la vida, que es la historia, sino que también podemos aplicarlo a lo que sucede en nuestra época, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Digo, sin circo romano, pero hay otros circos, ¿no? Sí, se pretende todavía de alguna u otra manera coartar la libertad de pensar de cada uno. ¿No te da la impresión que a Norberto Rivera lo han echado al circo de los medios de comunicación? Sí. Y creo que él, bueno, no sé, con todo respeto, él merecería algún día darse la oportunidad de saber qué es lo que puede responder y qué es lo que mejor debería de omitir, ¿verdad? De una manera prudente, quizás sería mejor, ¿no? Ahora ya no los echan en la caldera hirviendo, de aceite hirviendo, sino en la caldera ardiente del programa de Cristina, de los programas de opinión, donde pues, cada quien, las opiniones valen igual, lo mismo la del ignorante que la del doctorado, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí, por ejemplo, es donde lucen los padres de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía fue uno de los padres de la Iglesia. ¿Cómo llega a ser padre de la Iglesia? La época de los padres de la Iglesia se considera de entre del siglo I al siglo IV. Y se les consideraba padres de la Iglesia porque de alguna manera con su reflexión ellos dieron luces para que se fueran fundamentando, digamos así, las verdades de fe que hoy nos rigen. Hasta Nicea. Hasta el concilio de Nicea, hasta el concilio de Constantinopla, de hecho, en el 385. El último de los padres de la Iglesia se le considera así a San Agustín de Hipona, aunque él muere en el siglo V, se le considera precisamente por su pensamiento, el pensamiento de San Agustín de Hipona.
Pero San Ignacio de Antioquía es, digamos así, de los primeros prácticamente, una vez que mueren los apóstoles, como ya no hay nadie a quien preguntarle. Testigo presencial. Sí, cuando había alguna duda, pues se remetían con ellos, pero cuando ya no hay nadie a quien preguntarle, porque ya mueren todos, entonces pues habrá que empezar a formular, digamos así, un credo, digámoslo en un término muy de ¿Cuáles nuestros son días. las verdades básicas? ¿Cuáles son las verdades básicas para aquel que quiera profesar o que se diga cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Y San Ignacio de Antioquía precisamente cabe es de los primeros que entran en este periodo de los padres de la Iglesia. Él tiene una relación muy, muy cercana con Policarpo, que es obispo de Esmirna. De hecho lo conoce, lo trata en su paso a Roma y tiene la oportunidad de dejarnos enseñanzas. Los dos, de hecho, los dos son mártires, los dos mueren en el mismo tiempo del emperador Trajano. Y haciendo un poquito de referencia entonces a estos tres jóvenes que son condenados, pues hablamos de tres jóvenes que acaban de recibir su bautismo, son acusados por algo que ellos no hicieron, y viene aquello de decirle, bueno, a final de cuentas nosotros los acusamos a ustedes de que ustedes son contrarios a los dioses del imperio. Esto toma mucho sentido en nuestra iglesia. A lo mejor en nuestra iglesia no se conoce mucho de la iglesia primitiva, de un dato muy importante, la época de los confesores. La manera de saber si era de verdad o no contrario al imperio era si ofrecía incienso delante de los dioses del imperio. Uh-huh. Si ofrece incienso, entonces no hay problema, lo dejamos ir. Si no ofrece incienso, entonces sí es contrario. Yo creo que algunos de los... Y se va al circo. Sí. Algunos de los que alguna vez hemos rezado las letanías, nos vamos a encontrar ahí que decimos que la Virgen María es reina de los confesores. Uh-huh. Hacemos precisamente referencia a estos confesores que delante del pueblo se negaron a dar culto a los dioses del imperio, confesando precisamente su fe cristiana. No decimos reina de los confesores que están en el confesionario, no, sino de los que confesaron la fe y murieron en el circo romano, porque reconocer su fe les costaba la vida. Sí. Y es el caso de Ignacio, que por eso es obispo mártir, ¿no? Sí, es mártir precisamente, y su fiesta que se celebra precisamente el 17 de octubre está puesta como fiesta del común de los mártires dentro de la liturgia cristiana. Una pausa, regresamos. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Fernando Nieto Reyes, bloque final de este programa. Ignacio es una historia de fe y convicción, es un padre de la iglesia porque deja 7 cartas escritas por él, tratando de dar luz acerca de cuestiones que ya no le podemos preguntar a los testigos presenciales, porque ya murieron todos los apóstoles, no solo los 12, sino los 72, e incluso algunos discípulos ya también murieron, en fin. Ya no hay nadie que haya estado como testigo presencial. Y entonces surgen cuestiones de, ¿no?, ¿quién tiene razón? Y empiezan a surgir la simonía, el arrianismo, distintos planteamientos que hubieran acabado con la iglesia, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, Gerardo, que hay una cosa muy interesante. Mucha gente piensa que las herejías que hoy nos encontramos en algunas comunidades
pues no cristianas, aunque dicen serlo, pareciera como que son nuevas, y no es cierto. O sea, estas herejías ya están planteadas desde el siglo I, segundo, ya estaban, todas ya las podemos encontrar ahí, y precisamente para todas encontramos respuesta en los escritos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, hace rato comentábamos lo de la novela de Dan Brown. La respuesta a todo este tipo de herejías y todas estas cosas las podemos encontrar en los escritos de San Ireneo de León, por ejemplo, que fue de los que mejor documentó las posturas de todos los gnósticos. Ahí vienen perfectamente redactados, es de que no hay nada nuevo en ese tipo de cosas. Y finalmente, un comentario que yo quisiera hacer de Como Trigo Limpio sería el hecho de presentar las primeras comunidades cristianas que estaban convencidas de su cristianismo porque en ellos les iba la vida. En nuestro tiempo quizá no estamos tan comprometidos con el cristianismo porque como es algo que vemos tan trivial o a veces tan relativo, o a veces tan mal documentado por nuestras vidas, o tan comercial también, que nuestras vidas de pseudo-católicos y de pseudo-cristianos, sí, pues desalientan, porque entonces, no damos testimonio, porque no nos amamos los unos a los claro, otros, ¿no? En el verdadero sentido del amor. Y entonces nos hacemos poco creíbles. Lo importante es, a final de cuentas, la reflexión de Como Trigo Limpio, es hablar del compromiso de vida que tenemos que hablar, el compromiso de conciencia, el compromiso de decir, yo tengo que ser coherente con lo que creo, con lo que pienso. Así debe de ser mi vida, porque si no, un día voy a terminar pensando de acuerdo a cómo vivo. Y como vivo, pues mi vida puede llegar a ser un desorden, y así va a terminar de ser mi pensamiento. Entonces, la intención de Como Trigo Limpio es dar a conocer un poquito de los padres de la Iglesia y presentar un poquito la vida de los primeros cristianos, que era realmente una vida de compromiso serio con su forma de pensar. Es decir, un compromiso en el que recogen una de las enseñanzas más ignoradas de Jesús, esa bellísima oración antes de morir, no de las 7 palabras, antes, Getsemaní. Te pido por ellos, Padre. Es bellísimo todo aquello, no lo voy a relatar todo, pero para que sean uno y permanezcan en mí como yo permanezco en ti y tú en mí. Que sean uno, es decir, ¿cómo que sean uno? Bueno, primero que cada uno sea uno. Claro. Que no sea esquizofrénico. Sí. Que no diga una cosa y haga otra. Sí. Que no tenga un yo real y un yo falso. Que no tenga un yo imaginario ni un yo aparente, el que te quiero hacer creer que soy, que no coincide con el que realmente soy. Uh-huh. Y enseguida, para que sean uno cada uno y uno con los demás. Ya no habrá judío ni gentil, varón y mujer, sino una unidad en la que no debe haber discriminación ni distinción, ni hay que ver qué pecado cometió. No juzgues si no serás juzgado. En fin, claro. Si vemos holísticamente, como se dice hoy, completamente, integralmente las enseñanzas, pues los padres de la Iglesia pueden ir resolviendo las dudas con relativa facilidad. Bueno, hoy lo vemos muy fácil, ¿no? Sí. Pero lo vivimos realmente. El final de la historia es dramático. Ignacio, obispo, manteneos firmes, les dice, como el yunque al ser golpeado. Es una de sus frases más conocidas. Cuando él ya preso y a punto de ser condenado a muerte, él mismo pide que le dejen morir. ¿Cómo fue ese capítulo de la vida del obispo? Sí, San Ignacio de Antioquía era un hombre que gozaba de mucha fama. Los cristianos de la comunidad de Roma, que por cierto ya hay algunos que están dentro del Senado, intentan salvarle la vida, pero él les pide que por favor no le quiten la gloria de entregar su vida por Dios. Dice, a final de cuentas yo ya soy un anciano, ya no me quedan muchos años por delante. Si yo intento liberarme de la muerte, me haría menos creíble a los jóvenes que están intentando descubrir a Jesús en su vida. Entonces mejor déjenme morir. Y entonces los romanos, los cristianos romanos, pues ya no hacen nada, ¿verdad?, por defenderlo, respetando su voluntad. Y él así precisamente muere, triturado por 2 leonas, son las que le sueltan, digamos así, le manda a soltar el emperador romano,
en un día en el que pensó que al obispo sería bueno dejarlo a él solo, no con un grupo de cristianos, sino a él solo, Él solito. de una manera como queriendo decirle a los demás, miren, esto es lo que le puede pasar, si esto le pasa al obispo, Imagínese. que no le puede pasar a los seguidores. Tenía que ser espectacular. Sí. Y así lo fue. Oye, pero Ignacio Loyola, Ignacio de Antioquía no era ni masoquista, no, ni fue suicidio, no, ni fue eutanasia, ¿eh? No, de hecho, fue martirio. Sus historiadores dicen que cuando él estaba siendo triturado, que él se veía que resplandecía porque él estaba abandonando las manos de Dios. Sí. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.